Hola a todos, que Dios les bendiga. Les saluda su servidor Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo. Y en estos momentos vamos a continuar con lo que es la serie de lecciones, cómo llegar a ser un buen intérprete de la Biblia. En estos momentos vamos a estar en lo que es la lección número 20, pero esta es la última lección con base a este tema que estaremos desarrollando. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces en esta lección y que no podemos dejarlo por fuera? Bueno, tiene que ver con que un buen intérprete debe estar dispuesto para hablar la palabra de Dios. En este punto vamos a estar viendo que es importante que comprendamos algunos aspectos. Si bien es cierto, cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos toda la evidencia de la fiabilidad, de la veracidad de las escrituras, de su armonía de principio a fin, de su inspiración divina que no es de procedencia humana. Podemos ver que es un libro único por el mismo hecho de que es de naturaleza divina. El contenido es palabra de Dios y ha sido así. Esta información es muy importante para nosotros, pero cuando hablamos de ello, en este punto vamos a estar enfocándonos en el momento en que nosotros hablamos de la palabra de Dios y no en el tratamiento que le hacemos al contexto y entendiendo su gramática y demás, sino que en el momento que lo vamos a hablar es necesario ver cuál es aquella actitud que debemos tener, cuál es nuestro comportamiento, cuáles son esas características que nos deben de identificar a nosotros como buenos intérpretes a la hora de hablar la palabra de Dios. ¿Cuáles son aquellas necesidades? ¿Cuáles son aquellos puntos en los que la Biblia quiere que nosotros entendamos? ¿Cómo es que nosotros vamos a hablar la palabra? ¿Cuál es el propósito? ¿Dónde es que apunta? Vamos a estar hablando de ello un poco. La Biblia realmente es un libro impresionante y nos muestra a nosotros datos a lo largo de la historia que podemos comprobar su verdad, su amor, su voluntad, qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él y qué es lo que nosotros debemos hacer. Pero en esta lección vamos a estarnos enfocando en estas características que son clave y que son importantes para hablar la palabra de Dios. Vamos a ver buena actitud, buena precisión y buen objetivo. Estos tres puntos que vamos a estar desarrollando, todos son conforme al agrado de Dios, pero para nosotros saber qué es lo que le agrada a Dios, para nosotros saber cuál es la actitud que debemos tener a la hora de hablar la palabra de Dios, cómo es ser precisos en su palabra a la hora de exponerla, a la hora de compartirla a otros, cuál es el objetivo. Todo eso nosotros lo vamos a entender y lo vamos a reconocer con base a las palabras que están en la Biblia. Tenemos una Biblia al alcance. Bueno, ahí vamos a encontrar la información necesaria. Vamos a estar desarrollando este primer punto, una buena actitud que agrade a Dios. ¿Qué es lo que debemos tener nosotros en aquella actitud? Bueno, vamos a ver que en primer lugar, uno de los puntos que quise traer a colación es que una buena actitud es tener reverencia a su sabiduría. Si nosotros vamos a 1 Corintios 1:21, por ejemplo, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría o mediante su sabiduría, sea humana. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí a nosotros se nos da una información que es muy importante reconocerla. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de la Biblia, debemos tener mucho cuidado y tener muy claro que no es un libro humano y que no es sabiduría humana. El nivel de la palabra de Dios es muy amplio. Los hombres que hablaron en el siglo primero de la iglesia, por ejemplo, ellos fueron inspirados por Dios.
es decir, Dios hablando a través de la personalidad humana. Podemos ver que en este texto nos muestra que Dios no utilizó la sabiduría humana. Nadie puede engrandecerse por nada del mundo, porque este libro no es inspirado por el hombre, sino que es inspirado por Dios. Es importante que nosotros hablemos un poco de esto. Esta información que nosotros tenemos aquí nos presenta que, aunque aquí en el contexto podemos ver cómo habían personas que realmente estaban teniendo una actitud carnal y un partidismo, había una creencia errónea de lo cual el apóstol Pablo, siendo inspirado, quiere dejarles a ellos claro. Este mensaje que nosotros tenemos y que se ha dado a conocer ha sido por medio de la predicación, es porque a Dios le agradó, a Dios le plació. Dios escogió que se fuera dando o se diera a cabo de esta manera. Es importante que Dios no escogió a los sabios de este mundo. Si nosotros vemos su contexto, por ejemplo, el versículo 27, dice, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué nos deja esto a nosotros claro? Bueno, esto que nosotros se nos ha dado a conocer, esta información es de Dios, proviene de Dios, es por su sabiduría absoluta. Así que nosotros no podemos gloriarnos a sí mismos, nosotros no podemos llegar y creernos más por hablar la palabra de Dios. Hay que hacerlo con toda veracidad, seguridad y firmeza, por supuesto, pero debemos tener claro, basado en que la palabra proviene de Dios, nosotros debemos ser reverentes a ella. Estamos comprometidos a hablar conforme al agrado de Dios y no de una forma diferente, sabiendo que esto es de Dios, es de acuerdo a la sabiduría de Dios. ¿Qué podemos decir aparte de esto? Bueno, la misma Biblia nos muestra que también una buena actitud es cuidar de hablar solo su palabra, no ir más allá de lo que está escrito, es tener ese cuidado. Primera de Pedro 4:11 dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros vemos aquí que Dios da a conocer su palabra y todos debían de hablar de acuerdo a ello, debían tener cuidado cómo ministraban. Aquellas personas en el siglo I, cuando estas palabras fueron dichas, tuvieron que tener un gran cuidado. Nosotros hoy también debemos tener un gran cuidado de hablar lo que la Biblia dice. En este texto, nosotros debemos tomar esta información y debe calar en la mente de todos nosotros si queremos ser buenos intérpretes. Hablar la palabra de Dios. No podemos hablar lo que nos guste o la mala idea de solo hablar lo que convenga, lo que suene bonito o lo que suene amoroso y atraiga a los demás solamente. Debemos tener el cuidado. Recordamos las palabras del apóstol Pablo en Hechos 20:27 para los cristianos en Éfeso. No he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Tenemos bastante para hablar, así que no tenemos la necesidad de cometer el error de agregarle algo a la palabra de Dios. Tenemos que ser consistentes y cuidadosos y hablar solo lo que Dios nos ha dado en su palabra. Es bueno esto, tener esta actitud. Y también podemos tener una actitud reverente a su voluntad.
¿Qué podemos hablar? Por ejemplo, si entendemos su voluntad, una buena actitud a la hora de entender su voluntad es lo que vemos en este texto. Este texto es hermoso y tiene mucha información. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, segunda de Pedro 1, 20 al 21. Aquí esta información debemos entender que los designios de Dios, la misma Biblia nos da a conocer que ninguna profecía de la Escritura y en los tiempos pasados no fue aquí por voluntad humana, no vino porque el hombre así lo quiso dar. Todos los hombres que hablaron, estos hombres hablaron por inspiración divina. Así que esto es importante. Ninguna porción de la escritura ha sido compartida por la sabiduría humana o que provenga de la sabiduría humana por lo inteligente que es el hombre o por su voluntad, sino por la voluntad de Dios. Aquí es importante que nosotros tomemos en cuenta algo en este texto y para la información que estamos hablando. Nosotros debemos tener algo aquí presente. Aquellas personas que hablaban la palabra de Dios, ellos debían de ser muy cuidadosos de hablar. Ellos debían tener esa exactitud, ese cuidado apropiado. ¿Por qué? Porque no iban a hablar cualquier cosa. Así que aquellas personas a lo largo de la historia debían de hablar lo que Dios les decía. No podían hablar otra cosa. Vamos a ver ahorita en otros puntos otros ejemplos. Y es necesario que nosotros consideremos la actitud correcta, sabiendo que la Biblia, estos 40 hombres que hablaron, estos 40 hombres que escribieron esta información y que sabemos que estos 66 libros que fueron recopilados son completamente la información que Dios ha querido que nosotros tengamos. Esto es revelación divina. Hoy tenemos este dato y no podemos menospreciarlo como tal. Así que hay que hablarlo, dando nosotros la información, entendiendo que la voluntad de esta información es divina, no de hombres, sino que viene de Dios. ¿Qué más podemos hablar nosotros en este punto? Bueno, hay que usar sanas palabras. Una buena actitud a la hora de hablar es usar sanas palabras. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí en este pasaje? Bueno, uno de los errores que muchas personas cometen es tomar la Biblia como si fuera un manual de chistes o un libro común, pero cuando nos damos cuenta la calidad del libro que es la Biblia, el cuidado de nuestras palabras siempre van a estar presentes. Como cristianos, como hacedores de su palabra, nuestras palabras a la hora de hablar deben ser consistentes a lo que a Dios le agrada. Nuestras palabras van a ser cuidado, no solamente cuando hablamos con otras personas, no solamente en el púlpito, realmente es en todo momento. Es el cuidado de las palabras que nosotros usamos. Debemos tener esto presente siempre. Por otro lado, debemos tener el cuidado de usar palabras destructivas que no tienen un objetivo espiritual. Nosotros debemos usar nuestras palabras correctamente. De esta manera, no solamente estamos haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, sino que con base a esta buena actitud podemos tener favor con aquellos que nos escuchan. Y esto es algo que toda buena persona
puede considerar día con día. Veamos otro texto que nos muestra una información demasiado importante y que debemos considerar porque es palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 4 así al 5. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Aquí puse una actitud sin palabras lisonjeras, pero realmente todo el contexto debe ser tomado en cuenta. Aquí este texto nos muestra el trabajo de Pablo en Tesalónica, las cualidades que nosotros también debemos imitar, que debemos tener, y aquellas que no debemos tener cada vez que expresamos la palabra de Dios. Pablo utilizó aquí palabras que nos muestran que no fueron para el agrado de las personas. Él no utilizó palabras lisonjeras como aquellos que suavizan el mensaje a fin de que les guste a otros, a fin de que sea más llamativo y lindo, suavecito. No, él habló tal y como ese mensaje le fue dado. Así hablaron. No cambió él las palabras, él no cambió el mensaje y no utilizó otro tipo de metodologías en cuanto a la manera de hablarlo con el fin de obtener una ganancia deshonesta. No, él lo hizo porque él sabía a quién debía de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que conoce las intenciones que hay en nuestro corazón. Él sabe realmente cuál es el propósito en la manera en que nosotros hablamos. Así que es necesario que nosotros consideremos a la hora de hablar, hacerlo con el propósito de agradar a Dios y hablar así como nosotros tenemos la información. ¿Cómo es que nosotros tenemos la información hoy? Ya es con base a todo lo que está escrito. Ya tenemos esa información recopilada. Podemos hablar con base a lo que está allí. Así que esto es importante. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, probablemente podamos estar en una situación un poco incómoda en la que nos veamos tentados a suavizar, a cambiar el significado de la Biblia, cosa que no es correcto. Pero muchas veces suele suceder esto con el fin de atraer a otras personas. Esto no se debe hacer. Nosotros debemos hablar la palabra de Dios como tal. Nosotros no le damos más capacidad, nosotros no le damos más poder, nosotros no le damos mayor eficacia. No, nosotros solamente debemos hablar lo que la palabra de Dios dice. La palabra por sí sola hace el efecto que debe hacer. Quien la recibe pues es dichoso realmente, pero quien la rechaza, lamentablemente está tomando una mala decisión. Pero es una buena actitud que nosotros tengamos en no usar palabras lisonjeras, sino hablar lo que la Biblia nos da. Así que esto es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Qué otro punto podemos mencionar aquí? Bueno, este dato es importante. Una buena actitud es tener amor por las almas perdidas. Si nosotros leemos este texto, Juan 3:16, por ejemplo, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí podemos ver el amor de Dios expresado en ese sacrificio. Vemos aquí esta gran decisión por amor a la humanidad para que toda persona que obedezca al Evangelio no se pierda, sino que tenga vida eterna, permaneciendo en él, así como lo menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 1 en adelante.
Así que es importante esto. Cuando nosotros vemos el amor de Dios, no podemos tener una actitud inadecuada. Si sabemos que Dios mostró el amor, no vamos a tener nosotros esta actitud. Nosotros tenemos que hacer o mostrar a las demás personas ese amor por aquellos. Nosotros podemos mostrar ese amor cuando predicamos el Evangelio, cuando tenemos el interés, cuando no queremos callar porque deseamos que las demás personas sepan, tengan realmente la información adecuada de qué es lo que Dios hizo, qué es lo que Dios quiere, mostrar el Evangelio como lo hablamos en la lección anterior. Así que no podemos dejar a un lado este punto. Así que el amor por las almas es algo que Dios desea que nosotros tengamos. Hay muchos textos que nos muestran que nosotros debemos amar al prójimo, que nosotros debemos ver que el amor debe estar por encima de todas las cosas. Primera de Corintios 13, del 1 al 13. Nosotros podemos ver la importancia del amor, a pesar de que muchas veces hayan personas que quizás, digamos, esas personas no son muy buenas, no son correctas, son muy pecadoras, muy dañinas. Bueno, Jesús murió en la cruz por todos los pecadores para que a través de ese sacrificio podamos tener el perdón de pecados y en las aguas del bautismo podamos tener esa gran bendición. Así que esto es necesario que lo tomemos en cuenta. Si bien es cierto, estos textos que acabamos de hablar son unos de los que podemos utilizar para ver buenas actitudes cuando hablamos la palabra de Dios. Pero ahora debemos ver aquí otra característica clave y es tener buena precisión. Buena precisión. ¿A qué mencionamos con esto? Nosotros debemos tener esa actitud, debemos tener cuidado que cuando vamos a hablar, vamos a tener toda la diligencia, vamos a usar palabras apropiadas, vamos a decir que cuando mencionamos esto es palabra de Dios, vamos a citar la palabra de Dios. Gozamos de la bendición de tener las divisiones de libro, capítulo y versículo. Podemos utilizarlas, pero vamos a decir así, dice la palabra de Dios. ¿Qué textos podemos ver? Y inclusive aquí nosotros vamos a ver que desde el Antiguo Testamento, aquí podemos ver que buena precisión que en el mensaje que viene de Dios. Aquí el mensaje viene de Dios. Este texto en el Antiguo Testamento nos dice lo siguiente: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Podemos ver qué cuidado había en el Antiguo Testamento cuando personas hablaban el mensaje que a ellos se les daba por medio de un sueño o una visión, se les daba estas palabras, ellos debían de compartir esas mismas palabras. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esta información es de mucho peso. Aquí las personas que leyeron este libro, ellos realmente sabían a lo que esto podía provocar. ¿Por qué razón? Dios siempre ha dado a conocer su palabra y nunca ha dejado la duda cuando es palabra de Él. Es decir, en el Antiguo Testamento, muchas personas que se les dio a conocer un mensaje que era para darlo a conocer al pueblo de Israel o a una persona en específico, estas personas iban a llegar con este mensaje y estas personas, ese mensaje en su contexto de este mismo libro y capítulo, se nos muestra que aquellas personas, si no se cumplía lo que ellos dijeron, este mensaje no venía de parte de Dios. Muchos daban una señal y mostraban que venía de parte de Dios, porque así, pues Dios lo quiso. Pero ¿qué nos muestra esto a nosotros y que debemos tomar nosotros también en cuenta y debemos ponerlo en obra?
Bueno, aquí vemos que Dios hablaba por medio de ellos, que son los profetas, pero ellos debían tener precisión en lo que hablaban. No podían llegar y decir cualquier cosa. No podían presumir hablar palabras de Jehová, y si esas palabras no eran de él, ellos iban a estar en un problema. ¿Por qué? Porque si ellos hacían esto, le hablaban a una persona algo que Dios no había mandado que se hiciera, estas personas iban a morir. O si a alguien se le ocurría hablar en nombre de dioses ajenos, dioses falsos, ellos iban a morir. Así que esto es importante. Dios se encargó en el Antiguo Testamento de mostrar el cuidado. Las personas podían saber tales palabras. Si venían de Dios, esto se iba a cumplir. Podían tener la certeza que no venía de parte de Dios o si venía de parte de Dios. Dios fue preciso en eso. Tanto así que nosotros podemos ser precisos en cuanto a la información no solo del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, todas las profecías han sido cumplidas a cabalidad. Pero ¿qué podemos decir también? Podemos leer, por ejemplo, aquí Marcos 16:20, solo por hacer mención a este texto. En el siglo primero de la iglesia, aquellos que fueron inspirados también. Dice en Marcos 16:20, dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Aquellas personas estaban compartiendo un mensaje novedoso. Ellos no tenían la Biblia así como nosotros, los 66 libros. Ellos eran inspirados. Al hacer este mensaje novedoso, las personas debían de entender que venía de parte de Dios. ¿Y qué confirmaba esto? Bueno, Dios confirmaba que este mensaje provenía de él por medio de señales, algo que mostraba la evidencia de que realmente venía así. Ahora que tenemos nosotros toda la información aquí recopilada, ¿qué es lo que nosotros debemos tomar en cuenta? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Bueno, debemos tener seguridad de ello, debemos tener firmeza en que esto es palabra de Dios. Vamos a hablarlo así como mencionamos la actitud, pero debemos tener precisión. Aquellos, tanto en el antiguo pacto y los cristianos en el siglo primero de la iglesia, ellos debían de tener precisión de hablar la palabra de Dios. Veamos, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo le dice a Tito. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nosotros debemos hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si el estudio es importante, cada vez que nosotros hablamos y cada vez que abramos nuestra boca, debemos tener ese cuidado. Es importante e imperativo que hablemos de acuerdo a la sana doctrina. El ser humano muchas veces se puede equivocar, pero realmente aquí hay un peligro. Nosotros, cuando hablamos de la palabra de Dios, la sana doctrina, debemos de tener mucho cuidado. Tito tenía muy claro con estas palabras que era un grave error desviarse y alterar las instrucciones de Dios, siendo esto un problema que estaba a su alrededor, donde muchas personas ya estaban buscando enseñar cosas que no eran conforme a la sana doctrina. Pablo le deja claro a Tito, tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy a la hora de hablar? Debemos hablar de acuerdo a la sana instrucción, a las enseñanzas que están en la Biblia y que Dios nos ha dado a conocer por medio de toda esta revelación que tenemos completa, estos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Así que esto debemos tomarlo en cuenta siempre. Otro texto que nos da a nosotros una información que es necesaria es trazar correctamente o un trazo correcto de la palabra de Dios. Precisión es un trazo correcto de la palabra de Dios.
Segunda de Timoteo 2:15, de acuerdo a la Reina Valera, nos dice: procura con diligencia. Escuche lo que Pablo dice a Timoteo: presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? O sea, a Timoteo se le dice aquí: sea diligente, muéstrese aprobado, que no sea avergonzado ante Dios al trazar la escritura, trácela correctamente. La Biblia de las Américas nos dice precisión. Es importante esto que se le está diciendo a él, algo muy valioso. El apóstol Pablo quiere que Timoteo tenga ese cuidado, que haya un compromiso, que siga trabajando así como lo ha hecho hasta el momento. Así que es necesario que haya una precisión, por supuesto, un trazo correcto. Para eso no debe haber pereza antes, sino que en el momento nosotros tengamos total seguridad y certeza de lo que hemos trabajado. Si él iba a enseñar de acuerdo con la información que había escuchado de Pablo, él debía de considerar bien esa información. Debía tener eso bien acomodado para la hora de hablarlo a otros, para no estar avergonzado delante de Dios al no usar la Biblia de forma correcta. Debía de tomar esa información muy en serio para no equivocarse. La enseñanza no es un juego, y el apóstol Pablo se lo da a entender a él. No es nada más decir: yo quiero hablar, abro la Biblia e improviso. No, el apóstol Pablo le dice: sea serio, sea diligente, tenga cuidado, trace correctamente la palabra, hágalo así para que sea aprobado delante de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros debemos tener este mismo cuidado. Nosotros debemos buscar trazar la Biblia correctamente, teniendo una buena actitud, como ya lo mencionamos, pero también siendo precisos. Una buena precisión a la hora de hablar la palabra, porque Dios desea eso de nosotros. ¿Y por qué así? Bueno, aquí se nos presenta en la epístola que escribe Santiago lo siguiente: nos muestra que hay que hacerlo con precisión por un juicio más severo. Aquí dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Si nosotros vemos este maravilloso pasaje, nos podemos imaginar cómo habían muchos judíos a lo largo de aquella época, aproximadamente en el 45 después de Cristo. Las personas que hablaban en el templo eran personas muy dedicadas, de mucho cuidado. No cualquier persona lo podía hacer. Pero al llegar al cristianismo, probablemente había muchas personas que querían hablar, querían hacerlo. Pero aquí Santiago les muestra un cuidado que deben poner en práctica. Y es: hermanos míos, sepan que el juicio es más severo. Si ustedes se van a hacer maestros, muchos de ustedes, sepan que esto es más severo. ¿Por qué razón? Porque aquí no es solamente su alma la que está en juego, no solamente es lo que usted diga, sino a las personas que ustedes le estén enseñando. La enseñanza es muy delicada. Aquellos que nos dedicamos a enseñar, aquellos que nos dedicamos a hablar palabra de Dios, debemos saber que esto es delicado, debe haber precisión, porque aquí se nos muestra que nosotros, todos aquellos que tengamos la intención de enseñar, no solamente se trata de mi alma, no solamente de tener cuidado de mí mismo, y de lo que estoy diciendo. Debo cuidar de enseñar conforme a la sana doctrina, pero también debo cuidar de que le estoy enseñando esto a otras personas. Aquellas personas debían entender esto. No se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que van a recibir mayor condenación, porque lo querían hacer así como así, sin saber el cuidado que conlleva las enseñanzas de la
palabra de Dios. Esto es algo serio, esto es importante, no lo podemos dejar a un lado y decir que es cualquier cosa. Así que nosotros veamos por qué es importante hacerlo con precisión. Hemos hablado aquí varios puntos en lo que es tener una buena precisión que agrade a Dios. Y aquí nosotros hemos visto en este punto que sabiendo esto es porque este mensaje viene de Dios, así que vamos a ser precisos, porque en el Antiguo Testamento personas tenían cuidado de esto y si no lo hacían iban a morir, pero hoy, como este texto que vimos a continuación, si nosotros no hablamos correctamente la palabra de Dios, el juicio va a ser más severo y aquí va a haber castigo. Así que esto también puede pasar. ¿Sabemos esto? Estar de acuerdo a la sana doctrina, trazo correcto de lo que es la palabra de Dios y sabiendo que este juicio es más severo. Pero ahora, podemos hablar de este siguiente punto. Otra característica clave para hablar la palabra de Dios, buen objetivo. Un buen intérprete va a tener un buen objetivo que agrade a Dios. Ese objetivo es respaldado por la misma palabra y es así mostrado en diferentes maneras. Podemos ver un texto del Antiguo Testamento. Aquí nosotros vamos a ver este maravilloso texto en Ezequiel, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Dice así, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Aquí estamos hablando de un contexto, recordemos el tiempo en que el pueblo de Israel no hacía lo correcto, recordemos el tiempo de lo que es el cautiverio babilónico y demás, recordemos esta información. Ezequiel, si nosotros vemos lo que es el capítulo 1 de este libro, encontramos aquí el detalle de él, encontramos información donde él estaba junto al río Quebar, dice el texto, se nos dice esta información. Por ejemplo, dice aquí el texto, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar. Así que es importante en toda esta información que nosotros veamos dónde estaba él. Aquí vemos un trabajo profético de él del 592 al 570 antes de Cristo. Nosotros podemos ver que aquí en el segundo cautiverio está Ezequiel, pero aquí dice estas palabras, este texto. ¿A quién le debía hablar? ¿A quién fue enviado? A estos hombres. Dice aquí también, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, o si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Aquí podemos ver que Ezequiel, pues un hombre que tuvo en su momento como profeta muchas visiones, vemos que este hombre iba a hablar palabra de Dios. Lo que él debía decir es importante. Él debía de estar aquí hablando palabra de Dios. Pero ¿qué es la información que se nos da aquí? Y me dijo, hijo de hombre, vemos aquí en estas palabras que son muy importantes recopilar para nuestro vocabulario. Así ha dicho Jehová, así dice el Señor. Lo que vengo a decir es palabra de Dios. Lo que iba a decir él era palabra de Dios, no palabra de Ezequiel, no lo que él quería, sino palabra de Dios. Podemos ver aquí Ezequiel que él debía de dar un mensaje a este pueblo rebelde ante Dios, que andaban en sus pecados,
Solo imaginemos cuánto tiempo había pasado, cómo estas personas tomarían este mensaje de entrada. Eran personas apartadas de los caminos de Dios. Eran personas que estaban en el deleite de sus pasiones pecaminosas. Ya eran muchos años. No andaban en lo correcto. Su aspecto no era el mismo, pues su santidad no era la misma. Ellos no andaban en santidad. Ezequiel debía decir este mensaje. Escuchen o no lo escuchen. ¿Por qué razón? Él debía de darlo. Y vemos aquí lo importante y cómo Dios se preocupa en el objetivo de que se dé a conocer el mensaje. Dios siempre ha querido que su mensaje se dé a conocer. Hablar el mensaje que Dios da es importante. Aquí, aunque ellos escuchen o no, les está diciendo, ninguno puede decir que no hubo profeta dentro o en medio de ellos. Hoy en día, nosotros tenemos toda la palabra de Dios. Ha sido traducida a diferentes idiomas. En muchos lugares hoy tenemos la bendición de no solamente hablar en un púlpito, hablar a la persona que está al lado de nosotros, sino utilizar inclusive estos medios en los cuales podemos compartir y que muchas personas lo pueden ver. Nadie se puede excusar delante de Dios, es que no escuché la verdad. Allá en Colosenses 1:5, Pablo habló el evangelio a todo el mundo conocido. Así que ha sido esparcido a todo el mundo. Todos saben que existe un Dios y que está la palabra. Todos pueden leerla. Todos pueden buscar la manera de hacerlo de una manera u otra. Medios electrónicos no solo sirven para leerlo, otros para escucharlo. Así que esto es importante. De muchas maneras, Dios ha hecho esto. Así que en el contexto que vimos aquí, en ese momento, la forma en que Dios aquí dio este mensaje fue por medio de este profeta, y así ninguno que lo escuche o que no lo escuche podía decir que no había mensaje para ellos. Dios siempre ha tenido esta intención. ¿Cuál es otro objetivo de hablar la palabra de Dios? Porque Dios así lo quiere. Es amonestar al arrepentimiento. Aquí es importante esta palabra y su contexto. Lo puedan leer, por favor. Ezequiel 3:17 dice, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Escuchamos esto? En el contexto que aquí nosotros encontramos, vamos a ver que este hombre debía de hablar las palabras, debía de hacerlo. Era necesario que les enviara a ellos este mensaje para que se arrepintieran de su mal camino, para que así vivieran. Podemos ver que Ezequiel diría, es palabra de Jehová. Él debía de amonestarlos, no podía hacerse el desentendido. Por esto, ¿por qué razón? Porque esto traería consecuencia a él. Él debía de darlo, porque si no la sangre de ellos demandaría de él. Así que esto era importante. La sangre demandaría de su mano. Él debía decir lo que Dios le estaba diciendo. Aquí podemos ver la importancia y el énfasis que Dios le hace en amonestarlos, en llevar a cabo su mensaje. Cuán importante es el amor de Dios para con el ser humano. Y en este caso era con su pueblo, para que se arrepientan de sus errores. También podemos ver la importancia y lo delicado que es que Ezequiel, como portador del mensaje de Dios, él debía llevarlo a cabo. No debía de atemorizarse, no debía de echarse para atrás. Realmente había una gran responsabilidad en él, en decir el mensaje de Dios ante aquellas personas. ¿Cuánta responsabilidad tenemos hoy nosotros los que hemos escuchado el mensaje? Los cristianos, y digo los cristianos porque no solamente podemos decir
los predicadores, los ancianos. No, realmente todos los que hemos obedecido el Evangelio estamos en la responsabilidad y en el deber de anunciar ese mensaje a los demás. Anunciar que Dios desea que las personas cambien y anden de acuerdo a su voluntad. Es el objetivo de Dios, que nos acerquemos a Él. Podemos ver también cómo Dios no solo muestra estas palabras, y aquí vemos el Antiguo Testamento, específicamente Ezequiel, a estas personas. Veamos las palabras que dice aquí en la segunda carta que escribe el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué vemos nosotros aquí? Dios está interesado en la humanidad. Dios es santo, Dios es justo, es perfecto. Dios no puede pecar y no puede tener relación con el pecado. A través de Él, lo que Él hizo, enviar a su Hijo, a través de ese sacrificio podemos acercarnos a Él. A través de la obediencia al Evangelio podemos ver la lección anterior. Nosotros sabemos que hay una manera y Dios desea que todos procedan a ese arrepentimiento, porque el pecado no permite que nos acerquemos a Él, nos separa de Él. Él nos ha dado el medio por el cual podemos reconciliarnos y estar en armonía. Es importante que veamos este amor, veamos la longanimidad de Dios, pero debemos tener cuidado porque Dios es paciente, pero Dios también es justo y todo va a llegar a un momento en el que ya puede ser muy tarde. ¿Cuándo? Es este otro punto. Todos responderemos ante el Tribunal Supremo. ¿Por qué debemos hablar el mensaje? No solamente por este punto anterior, el interés de Dios por el hombre, sino que también es porque todos responderemos ante el Tribunal Supremo. Dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vemos estas palabras que realmente son fuertes, pero realmente muestran el deseo de Dios. Pablo estaba aquí hablando en el Areópago. Pablo estaba diciendo estas palabras que son muy importantes. En segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno es obedecer el Evangelio y andar en Cristo. Malo no es hacer eso, no seguir de acuerdo a su voluntad. Así que hay que tener mucho cuidado en esto. Dios lo desea. Aquí nosotros vemos en este texto que tenemos proyectado que el libro de los Hechos se comparten ejemplos de personas que compartieron el mensaje de Dios, su plan de salvación, que estuvieron hablando a otros y podemos ver, como lo mencioné en la lección anterior, un ejemplo de ello. Pero en estos momentos podemos ver las palabras que utiliza aquí el apóstol Pablo. Dios ha dejado claro en su palabra. Y aquí nosotros vemos en este texto que tenemos aquí que todos los hombres en todo lugar van a tener que hacer esto. Dios desea que todos lo hagan. Lastimosamente, muchos no van a querer hacerlo, pero Dios desea que lo hagan. Manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Junto a este podemos ver 2 Corintios 5:10. Todos vamos a compadecer ante el Tribunal Supremo. Es importante esto. Aquí el apóstol Pablo está en este lugar y está mostrándole a estas personas
que Dios desea que cambien y se inclinen ante Él, que le obedezcan. Dios reclama obediencia. Él nos hizo, Él es nuestro creador y Él ha legislado, Él ha dado sus leyes. Ellos debían de conocer a este Dios. Ellos tenían ahí un lugar para el Dios no conocido. Pablo les está mostrando a ellos cuál es ese Dios no conocido. Es el creador, es el que nos hizo, es el que merece honra y gloria. Ellos debían de cambiar. Al final vemos que solamente el Areopagita y Damaris, aquí encontramos la información de la obediencia de ellos. Pero es necesario que sepamos esto. Uno de los objetivos, Dios desea que todos cambien, porque va a llegar ese momento en el que todos vamos a responder ante Él. Pablo sabía que era necesario predicarlo a todos, a todas las personas. En 1 Corintios 9:16, él muestra esto, que está obligado a hacerlo, que tiene este deseo de hacerlo. Y nosotros podemos ver este texto. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16. Dice así: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Vemos aquí que el apóstol Pablo muestra la obligación, su deber de hacerlo. Era un deber. Él estaba constreñido, estaba en la necesidad de hacerlo. Palabras que deben estar en todo buen intérprete. Voy a hablar la palabra de Dios. No nos callemos nunca. Dios desea que compartamos siempre su palabra a todos los demás. Hablemos la palabra de Dios. Debe ser un deseo de todo buen intérprete. Recordamos las palabras del apóstol Pablo allá en Romanos 1:15 y 16. Porque ansioso estoy, porque estoy deseoso de anunciaros el evangelio a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, primeramente del judío y también del griego. Qué importante. Todo buen intérprete busca decir aquellas palabras que están en la Biblia, buscando que las personas las puedan comprender y sepan cuál es la voluntad de Dios, con una buena actitud, con buena precisión y con un buen objetivo. Todos estos tres puntos de acuerdo al agrado y la información que Dios nos ha dado a conocer en su palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que hablemos su palabra. Si nosotros queremos ser siempre buenos intérpretes, debemos comprometernos en hacerlo siempre. Que nada nos detenga de hablar la palabra de Dios. Aunque haya muchos obstáculos, momentos difíciles, nunca nos detengamos. Veamos los ejemplos de hombres en el siglo I de la iglesia y hombres que hablaron inclusive en el antiguo pacto. Muchos sufrieron por hablar el mensaje de Dios, pero nunca se detuvieron. Podemos ver ejemplos. Un Ezequiel, un Jeremías, lo hicieron. Podemos ver como Pablo, como Pedro, como muchos de los hermanos en el siglo I lo hicieron. Nosotros no nos detengamos de hablar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.